que sea la voluntad del Altísimo, el Rey de Reyes y Señor de Señores, el Santo, bendito es, que todos estos estudios que hemos hecho hasta este momento, durante este tiempo, esta noche, hemos estudiado salmos, hemos rezado, hemos mencionado una serie de nombres de personas para que reciban refuah shelema, que se encuentran en diversos estados de gravedad debido a la pandemia y otros tipos de enfermedades. También orando por un listado de personas que amamos y conocemos, que están expuestos por su trabajo frente a esta situación de la pandemia, personas que laboran en el personal médico, tanto médicos como enfermera y otro tipo de personal que tiene que ver en todos los tratamientos médicos para estas personas, personal administrativo y logístico de todas las instituciones hospitalarias de nuestro país, donde laboran nuestros queridos hermanos, familiares, seres queridos. Oramos por todos ellos. Y todo esto que hemos hecho es para traer luz de bendición sobre ellos, y no solamente sobre ellos, sino sobre todos sus amigos y compañeros, sobre todos los médicos, desde Jerusalén hasta lo último de la tierra. Todas estas personas que están expuestos a esta pandemia, en las cuales pueden haber casos leves, casos graves, hasta decesos, Dios nos libre de todo mal. Oramos para que el Eterno nos salve a todos, nos proteja y traiga refuah shelema para todos aquellos que la necesitan, porque no hay nada imposible para nuestro Señor. Por el mérito de Yeshua HaMashiach, al recordar los 13 atributos de misericordia de nuestro Hacedor, los cuales hemos mencionado con mucha fe y cabaná esta noche, aunado todo eso, estas palabras de Torah traigan bendición a todos ellos. Kendi y Ratzon. Quiero mostrarles unas diapositivas que mientras mi hermano ha estado explicando la porción de Torah que le correspondía, pues me sentí impulsado a estudiarlos. Y en Devarim, en la paracha anterior, en Devarim, cuando estudiábamos, con la ayuda del cielo, ¿se escucha, hermanos? Bien. Amén. Okay. Sí, More. Cuando estuvimos estudiando la paracha anterior, estuvimos viendo este pasú. En la paracha del olé anterior, perdón, en nuestra paracha Ba'et Hanan, el olé anterior. Allí estuvimos viendo, cuando hayas engendrado hijos e hijas, y tus hijos hayan engendrado hijos, y te hayas establecido por mucho tiempo en la tierra, si actúas malvadamente y te haces una imagen esculpida de alguna manera, causando disgusto al Señor tu Elohim. Aquí nos está dando una tojejá, una reprensión. Bueno, de hecho, todo Devarim es una tojejá, es una reprensión que desde lo más profundo del corazón, lleno de amor, de Moshe Rabenu, el más humilde de todos los profetas, está dando al Israel de todas las generaciones. Entonces dice, Kitolid banim u banei banim. Cuando te hayas engendrado hijos y tus hijos hayan traído hijos, y nosotros vemos aquí, Kitolin Vanim, Kitolin Vanim, Vanim, Vanim son hijos en plural. Hijos en plural, al menos son dos. Y luego nos dice acá, enseguida, Ubenei, Vanim, y vuelve a decir Vanim otra vez. Entonces dicen, Jamín, tú eres una generación, tu hijo es una generación. Y cuando tu hijo tenga hijos, 2 generaciones más. Y ahí van las generaciones aumentando. Y luego dice, Venoshantem ve'eret, y te hayas establecido por mucho tiempo. Realmente Venoshantem quiere decir, y te hayas envejecido en la tierra. Entonces, si llegas a actuar malvadamente, si llegas a actuar malvadamente en la tierra y te haces una imagen esculpida de alguna manera de algún ídolo de madera o de piedra o de metal, lo que sea, causando disgusto y disgusto al Señor tu Elohim. Vea, esto pasuk es muy complejo porque dice causando disgusto y disgusto al Señor tu Elohim. Esto, ve aziten harab enei Adonai Eloheija, y la palabra al final, lehak y dale, es una palabra que quiere decir que la persona
enojó al Eterno, lo hizo para enojar al Eterno. O sea, la kavaná con la cual se hace el pecado no es para disfrutar el pecado. Hay quien peca porque lo disfruta, disfruta alguna cosa de pecado. Pero aquí la intención del pasú que nos quieren decir Jamín es que realmente este es un caso donde la persona no peca por placer. Es decir, aprendimos en las clases de las alijotas de Chubá que hemos estado recibiendo, ahí aprendimos que hay tres tipos de pecado. Está el het, que es un error, un olvido, una ignorancia, pecado que cometimos por error, por ignorancia, por olvido, etcétera. Pero está un pecado que este pecado es el peshá. El peshá es el pecado que lleva la intención alevosa de enojar al Eterno. Lo hago para enojar al Eterno. A mí no me importa aquí que yo disfruto o no disfruto. Aquí no importa, el otro tipo de pecado es aquel pecado avón, el pecado que es por el impulso de la carne. Tengo un impulso, yo sé que esto es malo, pero es que tengo tanto deseo y la persona tiene el impulso del yetzer hará que lo lleva y cae como resultado de su yetzer, de su impulso. Es un avón. Así que avón, bajeshá, bejata'a, el het, hata'a, el avón, el pecado por el impulso de la carne y el pecado que es el pecado de pesha. El pesha es el pecado que es lo hago para enojar al Eterno. Y bueno, la tradición oral, por ejemplo, en el Meán Loés nos cuenta escenas de que muchos reyes de Israel tenían relaciones incestuosas, no por placer, sino por enojar al Eterno. Llenaban a Jerusalén otros reyes paganos israelitas, pero que despreciaban al Eterno, llenaban a Jerusalén de idolatría, en cada esquina ponían un ídolo y se postraban ante todos y no lo hacían porque les gustaba la idolatría, sino que querían saber cómo enojar más al Eterno. Es increíble que hay mentes así, terribles. Ok, todo esto Jajamín lo comentan basados en Devarim 4:25. En este versículo, fíjense ustedes en esta palabra, Benoshantem. Benoshantem quiere decir y hayas envejecido. Ok, ha pasado mucho tiempo, te envejeciste, ha pasado mucho tiempo. Entonces, Jajamín, en vista de lo que pasa en el 17 de Tamuz y 9 de Ab, Jajamín en Meán Loés nos enseñan una hermosa gematría. Y dicen ellos, Benoshanten, si nosotros tomamos esta palabra, cada una de estas letras hebreas es un número. Y el Meán Loés nos dice, Benoshanten es y envejezcan. Ha pasado mucho tiempo. Te asentaste en la tierra, te envejeciste, tuviste hijos y tus hijos tuvieron hijos y ahí va la generación tras generación. Entonces sacan esta gematría interesante, muy interesante que coincide con la época en la cual nos encontramos, la época de los Yamim Benei Ametzarim, los días intermedios de apretujamiento, los días de apretujamiento, de estrechamiento, que son las 3 semanas aflictivas. Bueno, y dice acá, Benoshanten y envejezcas, si nosotros vemos, aquí está la Bab, la Nun, la Bab, la Shim, la Nun, la Tab y la Men Safrit. Entonces, vamos a ponerle el número normal que le corresponde a cada una letra. Vamos a empezar con la Mem al final de Benoshantem, 40. Tab, 400. Shin, 50. Perdón, otra vez. Nun, 50. Shin, 300. Vav, 6. Nun, 50. Vav, 6. Si no tomamos en cuenta que solo sumando, sencillamente sumando estas letras de esta palabra, Benoshantem, nos da un resultado de 852. En el año 480, dice la escritura en el libro de Reyes, primero de Reyes, capítulo 6, versículo 1, primero de Reyes 6:1 dice, y en el año 480, después de que los israelitas dejaron la tierra de Egipto, en ese año, en el mes de Sib, es decir, el segundo mes, en el cuarto año del reinado de Salomón sobre Israel, comenzó a construir la casa del Señor. ¿En qué año? En el año 480, después de lo que los israelitas dejaron la tierra de Egipto. Entonces, bueno, hay mucho que comentar de este pasú, pero vamos a limitar, el punto es el siguiente. A estos 480 años, después de la salida de Egipto, o sea que no es desde el momento en que Josué entró, no es desde el momento de Parachá Hanán, cuando ya Moshe está dando las últimas indicaciones, no es desde es del momento de la salida de Egipto. ¿Y cuánto tiempo estuvimos en el desierto? 40 años, 40 años. Y entonces, de esos 480 años que estuvimos en el desierto, perdón, que salimos de Egipto,
en el momento en que Salomón comienza a construir el Bet HaMikdash, 480 menos 40, que es los que anduvimos en el desierto errantes, tenemos 440 años. Así que el templo, por historia, sabemos que el templo estuvo en pie 410 años. Así que si el templo estuvo en pie 410 años, resulta que podemos sumar 440 más 480 y nos da 850. Así que cuando nosotros vemos que Benoshantem y envejezcas, su gematría es 482. De aquí los Jajamín, profundos en conocedores de los secretos de la Torah, nos enseñaron que aquí están los 480 años más menos los 40 que anduvimos en el desierto cuando llegó el momento de construir el templo, según Primera de Reyes, capítulo 6, versículo 1. Pero por historia sabemos que el templo estuvo erguido, el primer templo, 410 años. Ahí se nos hacen 850 años. Nos quedan 2. ¿Qué pasó? Y esos 2 años, dicen Jajamín, si Akadosh Baruj Hu hubiera permitido que Israel siguiese cometiendo iniquidades, esos 2 años no se hubieran salvado ni un solo judío. Israel existiera nada más en la historia como un pueblo de los extinguidos de la antigüedad. ¿Por qué? Porque Boreolam acortó los días, les acortó 2 años para que no sumaran una medida de transgresión que llegara a exigir la aniquilación. Así que Kadosh Baruj Hu hizo que la transgresión, hizo que la consecuencia de sus actos llegara antes de los 852 años que el secreto de Benoshantem nos está revelando aquí los Jajamín. Esto lo encontré en el Meam Loes. Y dicen entonces los Jajamín, cuando el Eterno dispuso castigar a Israel, lo hizo en una fecha establecida, en una fecha ya preestablecida para eso. Entonces, llegamos que cuando Akadosh Baruj Hu dice afligir al pueblo de Israel, lo aflige en un tiempo establecido. Esta tarde grabé un video en el que explico algunos detalles de los sucesos que han pasado el 17 de Tamuz y el 9 de Ab. Y en síntesis, mis queridos hermanos, todas las penas que Israel gravemente han sufrido, las han sufrido como la consecuencia natural y lógica de haberse rebelado en contra de Hashem, por haber pasado años, generación tras generación, en pecados de Het, en Avonot y en pecados de Pesha. Todos esos pecados cometidos por ignorancia, pecados cometidos por el impulso de la carne o pecados cometidos directamente para rebelarnos contra Hashem. Para rebelarnos contra Hashem. Por eso el pasuk que esta noche he tomado de inicio, cuando hayas engendrado hijos e hijas y te hayas envejecido y establecido por mucho tiempo en la tierra, si actúas malvadamente y te haces una imagen esculpida de palo, de madera, de piedra, de metal, lo que sea, causando disgusto a tu Elohim, causando disgusto y disgusto a tu Elohim, ¿verdad? Adonai tu Elohim. Entonces, eso de causar el disgusto como que es la intención que tiene esta persona, de descubrir hasta dónde puede enojar a Hashem, qué pecado es el que enoja a Hashem. ¿Y por qué estás pecado? Porque quiero ver hasta dónde se enoja Hashem. ¿Qué es lo que más lo enoja? Eso estoy haciendo. Yo pensé que lo hacías por disfrutar. No, yo no estoy buscando aquí disfrute, yo estoy buscando enojar a Hashem. Es increíble que hayan mentalidades así, pero sí han existido mentalidades. Basta que tú leas las historias que están en Primero de Reyes y Segunda de Reyes y te vas a dar cuenta de ahí de muchos reyes que tuvieron relaciones incestuosas, que provocaron asesinatos masivos de los sadiquín, reyes que llenaron a Jerusalén de idolatría y no lo hacían solamente por mero placer, sino porque decidieron rebelarse en contra de Hashem. Eso es asombroso. A eso, entonces el Eterno, para purgar esas situaciones, estableció que en cada año un ciclo de días de estrechamiento, ciclos en los cuales las personas, a causa de sus abonot, de sus pecados, personas que a causa de sus hataot, de todos sus pecados que han cometido, sean cuales sean, si no tienen conciencia de Teshuvah, de hacer un arrepentimiento y volverse a Hashem, entonces el Eterno estableció una época en el año en la cual la gente es apretada por situaciones dolorosas, terribles, aflictivas. ¿Con qué propósito? Que sintamos el odio de Hashem, que sintamos la ira de Hashem, que sintamos lo repugnante que a Hashem le hemos caído por nuestras acciones. No,
Todo esto es por amor, porque el Eterno no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero como no entendemos en la abundancia, cuando andamos en el camino ancho, donde podemos comer, podemos beber, salir de paseo, hacer estrenos, podemos untarnos lindas, ricas lociones, desodorantes bellos, las damas pueden maquillarse y ponerse bonitas en el cuerpo y ponerse ungüentos en todo el cuerpo, arreglarse su cabello, comprar alhajas y lucirlas. Todo eso lo pueden hacer en cualquier época del año, pero hay 3 semanas en el año donde todos esos placeres los reducimos. Esa época de que el camino se nos hace estrecho, nos lo hace estrecho la voluntad divina. Y cuando tenemos conciencia de eso, lo hacemos sin problemas. Es decir, no necesito una mala noticia para estrecharme y adherirme al Eterno, desligándome de los deseos de los ojos, de los deseos de la carne, la vanagloria de la vida, en la búsqueda del honor, la búsqueda del poder, la búsqueda del dinero. Todas esas se vuelven tonterías en esta época cuando vienen las situaciones que son constrictivas, como la pandemia, como la enfermedad, como la quiebra financiera, como la destrucción de una familia. Cosas devastadoras, pero esas cosas vienen para estrechar a la gente, no porque Hashem nos odia, sino porque a veces solo así entendemos y alzamos los ojos al cielo y levantamos las manos al cielo rindiéndonos a la voluntad de Hashem. Entonces el Eterno estableció eso y dice Eclesiastés capítulo 3 que el Eterno estableció para cada experiencia hay un semán, hay una época para cada experiencia. Y pues sigue diciendo Coelet, Eclesiastés, el capítulo 3, y menciona ahí que hay tiempo de sembrar, tiempo de arrancarlo plantado, tiempo de reír, tiempo de llorar, tiempo de nacer, tiempo de morir. Todo tiene su época. Y esta época, entre el 17 de Tamuz y el 9 de Ab, es una época de aflicción. Todo nuestro quejal bendito, cada una de ustedes, familias preciosas, miembros del cuerpo del Mesías, familias preciosas, miembros del pueblo de Israel, que conocemos esto, no necesitamos recibir personalmente una mala noticia de nuestra familia nuclear. No necesitamos una mala noticia financiera de nuestra familia nuclear. No necesitamos nada de eso, un mal tropiezo, un mal percance, nada de eso, no necesitamos eso. Sino que al saber cómo funciona la vida, entonces nosotros nos contraemos voluntariamente. Decidimos entonces en esta época abstenernos de muchos placeres permitidos por Hashem, pero que en esta época no es época de placeres, es época de constricción, época de constricción. En esta época de constricción decidimos voluntariamente adherirnos a Kadosh Baruj Hu. Entonces, queridos hermanos, es este tiempo para eso. Mañana, en la noche, estaremos entrando ya al ayuno del 9 de Ab. Hay 5 cosas prohibidas en Tisha B'Av: comer y beber. Así que tenemos unas horas para hidratarnos bien, comer muy saludable. Nos debemos de asear desde hoy, porque en ese día de 9 de Ab, que empieza mañana con el aparecimiento de las estrellas, hoy es 29 de julio del año 2020, ¿verdad? Estamos en el 29 de julio 2020. Entonces, mañana en la noche, al aparecer las estrellas, estamos en ayuno. A partir de ese momento, comer y beber es prohibido. Lavarse la cabeza, las manos, la boca, todo. Lavarse está prohibido, a no ser que si no se lave, se enferme, entonces tendrá que lavarse. Porque el ayuno no es para enfermarse, es para limitar nuestros placeres y humillarnos a Kadosh Baruj Hu. Está prohibido untarse cremas o aceites. Eso implica todo tipo de maquillaje y de aceites o de cremas para embellecer. Está prohibido. Pero si tiene un prurito, si tiene una infección, un eczema, lo que sea, tiene permitido usar cremas medicinales. ¿Ok? Usar zapatos de cuero está prohibido, por eso vamos a andar con chancletas plásticas o de hule o descalzos o cualquier otro tipo, pero que no sea calzado de cuero. Y está prohibida la intimidad matrimonial. Son cosas propias de Tisha B'Av. Nos cuidamos de todo esto, porque Tisha B'Av es el momento de máxima constricción. Ese es el ojo de la aguja. Esa es la puerta estrecha. Esa es la puerta estrecha. Entonces, bienaventurados somos los que pasamos por la puerta estrecha voluntariamente, sin necesidad de que nos venga una consecuencia porque hicimos un ídolo, porque hicimos una malversación de fondos ajenos o por cualquier otra cosa. Hasbe Shalom. No nos constreñimos porque estamos pagando la consecuencia del Het, del Avon o del Pesha.
De ninguna manera estamos voluntariamente restringiéndonos de los placeres, porque la Escritura nos dice por medio de Yeshua HaMashiach que bienaventurada es la persona que entra por la puerta estrecha, que va por el camino angosto, porque al final encuentra la vida eterna. Eso es muy precioso. Queridos hermanos, esa es la época en la que nos encontramos. No sé si tienen alguna pregunta hasta este momento. Sí, yo tengo una pregunta, Mauricio Salón. Le escucho, adelante. Y en cuanto al trabajo, ¿es Shabbatón? ¿No se trabaja o sí se puede No es trabajar? Shabbatón. No es Shabbatón. Lo ideal es que no trabajemos. Las personas que tenemos negocio propio, prohibido ir a trabajar, porque no te vas a concentrar. Pero si eres empleado y te toca obedecer las leyes de un contrato que ya hiciste y no pediste permiso anticipadamente para esta época, entonces te toca ir a trabajar, pero ya sabes tú que tienes que cuidarte de esas 5 obligaciones que no son negociables. ¿Se entendió? Sí, sí, toda. Baruch Hashem. ¿Alguien más tiene otra inquietud? Yo moré. Buenas noches. ¿Se hace alguna clase de estudio durante el día del día que estamos en ayuno? La verdad es que ese día es difícil estudiar por el agotamiento, pero sí se puede estudiar, claro que sí. Lo que más nos enfocamos es en el día este. ¿Quién se recuerda de los libros que tenemos obligación de estudiar durante el ayuno del 9 de Av? Lamentaciones. ¿Sí? Yo. Correcto. Nuestros hermanos de Zacatecoluca, Job, Lamentaciones y Jeremías. Gracias, Imanu. El Roy Imanu también nos dio los nombres. Baruch Hashem. ¿Qué vamos a estudiar durante el día, la noche y el día del 9 de Av? Estos 3 libros. Vamos a profundizar en Lamentaciones, Jeremías y el libro de Job. Todos. Siempre en nuestra comunidad nos hemos propuesto todos. Rezamos y nos sentamos a leer en pareja, ¿verdad? A leer en pareja. Lee un capítulo mi hermano y luego leo yo el otro y ahí vamos intercalándonos, leyéndonos. Pero esto es un trabajo personal y es un trabajo que lo podemos hacer todos en casa, ¿verdad? No podemos hacer otra cosa más que eso. Si te toca trabajar porque tienes un contrato laboral y no te dieron permiso tus patronos gentiles para estar en el ayuno, ni modo, tienes que ir a trabajar, pero prohibido comer, prohibido beber, prohibido usar calzado, prohibido untarse y prohibido lo otro, ¿verdad? Todo eso está prohibido en este ayuno de Tisha B'Av. Gracias, More. Que todo sea para bendición y que tengamos fuerza y éxito en esto que vamos a emprender.